Hola hermanos y amigos, bienvenidos a esta reflexión. Hoy especialmente quiero saludar a los hermanos de la Iglesia 33.3, recordando siempre que estamos empezando un año de bendición. De la mano del Señor podemos ir superando todas estas situaciones. Por eso vamos a recordar las promesas de Dios que están en su palabra. Pero vamos a orar. Y vamos a orar por su familia, por los niños. Hoy no tenemos la presencia de los pastores Ezequiel y Marinela, pero vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Acompáñeme en esta oración. Bendito Dios, Rey de la Gloria, estamos en esta hora delante de tu presencia para darte gracias por el cuidado, por el amor, por la misericordia que has tenido con nosotros en este año 2020 y ahora que ya entramos al 2021. Estamos seguros por la promesa de tu palabra, que tú estás con nosotros y que nos guiarás aún más allá de la muerte. Gracias Dios por la familia que está en sintonía, por los niños, bendecimos a los niños y reclamamos, Señor, esa bendición para cada familia, para cada persona que pueda escuchar este mensaje. Dios de la gloria, toma en cuenta, Señor, la vida de mis hermanos, su vida espiritual, fortaléceles cada día. Su vida emocional, Señor, seas tú solucionando las situaciones, las deficiencias que hay en la vida emocional. A veces tristeza, a veces temperamento, pero todo está bajo control si tú nos guías, si tú nos fortaleces con tu Santo Espíritu. Pero también, Señor, estamos clamando por la salud, la parte física de cada persona. Cada día, Señor, las fuerzas se agotan, las epidemias molestan, pero venimos delante de ti a darte gracias porque tú nos cubres con tu divino poder. Tu sangre fue derramada para limpiarnos de pecado, pero allí en la cruz sufriste los azotes, sufriste los desprecios, y allí llevaste todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y llevaste, Señor, también nuestras enfermedades. Gracias Dios, gracias Cristo, y gracias Espíritu Santo. Hoy podemos en tu nombre darte gracias por esta palabra que nos vivifica y que nos da vida. Bien, estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el plan redentivo de Dios. Ese plan de redención que está desarrollado en toda la Biblia. Y hoy rápidamente quiero mencionar algunas cositas importantes. Por ejemplo, todo el mundo sabe la caída de Adán y Eva en el pecado, la desobediencia, cómo perdieron esa bendición. Pero en ese mismo momento de Génesis está dando una esperanza de redención. Hay una promesa de victoria. Cuando en Génesis 3:15 vamos a leerlo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tremendo, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra nos muestra esa guerra que hay
del enemigo, o sea, la simiente de la serpiente, que es el diablo y Satanás. Dice, te herirá en el calcañar. Esa herida tiene referencia teológica a la muerte de Cristo, que Satanás pensó que con crucificar al Señor iba a tener una victoria, pero solamente fue como una herida en el calcañar. En cambio, la victoria de nuestro Señor Jesucristo al resucitar de entre los muertos venció el poder del pecado, venció el poder de la muerte y nos dio vida eterna. Por eso es que toda persona que se acerca a Dios por medio del Señor Jesucristo es perdonado cuando le pide perdón. Y en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Apreciados hermanos, en la Biblia hay dos líneas que podemos identificar claramente. Y es esta línea roja, donde siempre desde ese primer sacrificio, la vida de un cordero, ese cordero fue sacrificado. ¿Para qué? Para poder vestir al hombre de su pecado. Pero eso no era suficiente. Eso tenía un significado más, y de ahí en adelante entonces el ser humano sacrificaba un cordero, derramando esa sangre en el altar. Significaba que la redención es a base de sangre. Cuando el pueblo de Egipto fue a salir de la esclavitud, se le pidió que sacrificaran un cordero y regaran la sangre en el dintel de la puerta y se comieran la carne y salieran esa misma noche. Porque de ahí en adelante siempre el pueblo de Israel sacrifica el cordero como señal de perdón, de redención y de comunión con Dios. Pero toda esa línea, a través de todos los libros de la Biblia, se va dejando entender que la redención es por el derramamiento de sangre. En San Juan 1:29 dice que Juan vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa identificación con el Cordero, aún desde el nacimiento, un cordero nace en un pesebre, y Jesús nació en un pesebre, y dio su vida en sacrificio por nosotros. Y luego, después de la muerte y resurrección de Cristo, entonces la Biblia nos muestra, ya en el Nuevo Testamento, que a través de Cristo hay redención de pecado. A través de Cristo, al aceptarlo a Él, dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa línea de redención está tipificado por la sangre. Pero hay otra línea, que es el linaje real. Y dice en Isaías 2, quiero que lo leamos, Isaías 2, del verso 1 hasta el 4, y encontramos algo muy interesante aquí. Isaías. Vamos a tomar unos minutos para leerlo, hablando de el reinado universal del Señor como nuestro Salvador. Y dice,
2, 1, 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así está explicando aquí que Jesucristo vino humildemente a dar su vida por nosotros, pero Él es el Rey de Reyes y habla de su reinado, y en el reinado de Cristo habrá paz. Nadie se levantará en guerra, nadie hará mal a ninguno, porque en todas las profecías está hablando de ese reinado de paz, donde no habrán armas para la guerra, nadie se preparará para la guerra, no habrán odios, sino que todos adoraremos al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Pero para aclarar más esto, este tiempo es el tiempo de gracia a toda la humanidad, para que conozcamos y recibamos a Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Por eso la alianza proclama estas 4 partes de la doctrina. Jesucristo es el centro de nuestra fe, de nuestra doctrina, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro santificador. Él es nuestro sanador. Él es el Rey que viene, pero el Rey que ya está reinando en nosotros. Entonces, cuando esta etapa de gracia termine, vendrá el arrebatamiento de la iglesia, y allí se celebrarán las bodas del Cordero. Terminando esto, entonces, mientras se están celebrando las bodas del Cordero, en la tierra está reinando el anticristo y habrá una gran tribulación. Pero cuando Cristo regrese nuevamente con su iglesia y pose sus pies en el monte de los olivos, se abrirá un gran valle, y allí establecerá la nueva Jerusalén, y reinaremos y viviremos con Él 1000 años. En esos 1000 años es que la Biblia habla de paz. En esos 1000 años todos darán la honra y la gloria al Rey Jesús. En esos 1000 años disfrutaremos de toda tranquilidad. Pero terminando esos 1000 años, dice en Apocalipsis 20, que Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que no han sido salvas, que no han recibido a Cristo, y se levantarán contra Jerusalén, contra el Señor Jesucristo que está reinando en persona. Y ahí es cuando habla de Armagedón. Allí es cuando habla en Apocalipsis 19 y 20, que estarían luchando contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y después viene el día del gran juicio, aquí en Apocalipsis 20:15,
dice que los libros fueron abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estaba mirando que hay cantidad de gente que dice que no hay infierno, pero aquí donde dice el lago de fuego es el mismo infierno. El Señor mencionó 12 veces o 10 veces la palabra infierno, pero mencionó 55 veces la palabra el reino de los cielos. Cuando el Nuevo Testamento habla del reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino de Cristo, se refiere a lo mismo. De manera que sí, Jesús es el Rey. Y hay un lugar donde Él va a reinar. Y va a reinar sobre toda la creación. Pero es un privilegio, hermanos. Porque aunque aquí pasamos dificultades, pasamos luchas, pasamos necesidades, pasamos tiempos difíciles como nos pasó en esta pandemia, pero los creyentes pudimos confiar en el Señor y estar tranquilos, porque hay gente que sí le tiene pavor a la muerte. Pero yo pienso, como cristiano, pienso que los cristianos no debemos tener temor a la muerte. No debemos tener temor. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Vamos para el reino de los cielos. Vamos a estar allá con Cristo. Y el que no ha recibido a Cristo en su corazón, sí tiene pavor, porque no sabe para dónde va. No sabe su destino final. Pero es posible a través de la palabra, por eso es que hay que estudiarla. Y hay que creerla, hay que vivirla. A través de la palabra sabemos todo el plan de redención del Señor. Y su obra es perfecta. Y encontramos palabras de ánimo, palabras de bendición. Vamos a leer aquí. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, sabemos para dónde vamos, sabemos en quién estamos confiando. Y mis hermanos, yo sé que muchos creyentes están pasando por dificultades, pero yo sé que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también nos da paz. Dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso anterior dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. En toda oración y ruego. La vida del cristiano consiste en eso, en estudiar la palabra para adquirir conocimiento de quién es Dios. Y esa fue la oración del Señor. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Porque esta vida física termina aquí, pero la vida espiritual continúa y vamos a estar con Él.
vamos a vivir con Él. Oremos, piense en su necesidad y dígale a esta hora, dígale al Señor: querido Dios, presentamos nuestras vidas. De antemano tú conoces la necesidad de cada persona. Tú conoces, Señor, la enfermedad, la dolencia. Por eso yo estoy orando, Señor, por los hermanos que están delicados de salud. Te ruego, Señor, por hermanos que en otros lugares están sufriendo el contagio, quizás en una UCI, quizás en una clínica, en un hospital o en su casa. Pero, Señor, desciende con tu divino poder y da fortaleza, da confianza, da, Señor, renovación espiritual y física y emocional. Padre, te pedimos que te glorifiques en esta hora, en toda tu iglesia, Alianza 33.3, como también en las iglesias de esta región y en los diferentes lugares donde se predica la palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, por la radio, por la televisión, por el internet, por los medios sociales, para que tu nombre sea conocido, para que tu paz llegue al corazón necesitado, para que tu sanidad llegue al enfermo, Señor. Y donde hay vicitudes, donde hay problemas, seas tú guiando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, estimados hermanos, por estar atentos a esta enseñanza que por ser un tiempo tan breve no alcanzamos a profundizar más, pero sigamos estudiando la palabra del Señor. Ojalá usted pueda leerse un capítulo cada día, o una porción, o un texto, pero lea la palabra, disfrútela y gócese en ella. Créale al Señor, porque esa es la fe. Esa es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.